Bienvenidos a Fe y Esperanza en la Psicología, un espacio de reflexión, crecimiento y bienestar emocional. Hoy nos acompaña el psicólogo Marcos Muñoz Romero, especialista en desarrollo humano y creador del modelo DHBE, quien compartirá un tema que seguramente tocará el corazón de muchas personas. Acompáñanos a escuchar el tema del día. ¿Qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos de nuestra radio Quirios, el centro de la radio, nuestra radio católica. Nuevamente estoy con ustedes, me presento, Marcos Muñoz, para los que ya me conocen, director de DHBE, nuestra consultoría en desarrollo humano y bienestar emocional. Sean bienvenidos a este episodio de acompañamiento ahí con la psicología, con algunos consejos que nos permitan ir encontrando la plenitud en nuestra vida diaria. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, pero también un tema muy abandonado, un tema que difícilmente tocamos, incluso como psicólogos no lo trabajamos o difícilmente lo trabajamos porque también es un tema muy complejo. ¿De qué estoy hablando? Hoy el tema lo vamos a titular así: cuando la cárcel también entra en casa. Desde el tema ya estaremos imaginándonos de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar no de la persona que por X o Y razón está cumpliendo una sentencia en un cerezo. Hoy no quiero hablar de ellos y les voy a decir por qué no quiero hablar de ellos. Quiero comentarles un poquito. Cuando yo estaba en el seminario allá en la diócesis de Tehuacán, como servicio, generalmente los fines de semana, dos compañeros y yo teníamos como el hábito, eso lo hicimos más o menos como unos 8 a 10 meses, el hábito de ir al cerezo. ¿Cuál era nuestro objetivo como seminaristas ir al cerezo? Pues a visitar a las personas que estaban cumpliendo X o Y sentencia, platicar un poco con ellos desde el punto de vista un poquito más de la fe. Pues obviamente yo ahí estaba estudiando toda la parte de mi formación para futuro sacerdote, entonces no tenía una formación psicológica como tal. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos, platicábamos con los presos. A veces pues obviamente los encontrabas algunos disponibles, algunos renuentes, algunos muy enojados, algunos tristes, algunos con un nivel de ansiedad muy elevado. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo? Pues obviamente es platicar, estar con uno o dos de ellos, ¿no? Generalmente íbamos una hora y durante esa hora pues nos dedicábamos a platicar con ellos. Básicamente eso era. ¿Qué hacíamos? Pues obviamente nos presentábamos, les decíamos pues cuál era nuestro objetivo y si había alguna situación, si había algún tema que nosotros pudiéramos acompañar o bien comunicarlo con el familiar, y ahí está el punto, por esto esta pequeña narrativa que les hago. Pues nosotros, lo que estaba a nuestro alcance, pues es lo que pudiéramos hacer, ¿no? ¿Y por qué les platico esto? En una ocasión, cuando estábamos por entrar, y les digo cuando estamos por entrar porque pues, nosotros llegamos como cualquier persona y tú llegas a la entrada y pues obviamente están esperando muchos familiares de los presos para ingresar a las visitas programadas, ya sea del papá, de la mamá, del hermano, de la hermana, del esposo, la esposa, del familiar, ¿no? Incluso de la amistad. Y créanme que es un proceso un poquito ahí complejo. La verdad es que es una serie de revisiones que te realizan para poder entrar. Y bueno, tiene su objetivo, ¿no? Tiene su objetivo, que es obviamente un tema de seguridad. Y recuerdo que había una señora, la mamá de una persona que estaba presa,
y nos pregunta, ¿y ustedes vienen a visitar? Porque obviamente estamos esperando, ¿no? ¿Vienen a visitar a algún familiar? Y yo recuerdo que José Luis era mi compañero, íbamos los dos. Le dijimos, no, somos seminaristas y lo que venimos es precisamente hacer una visita a cualquier persona y pues obviamente atenderlos un poquito, desde obviamente, nuestro campo de formación. Y me acuerdo que esta mamá me dice, oigan, ¿y a nosotros quién nos atiende? ¿Y a nosotros quién nos ayuda? ¿Y a nosotros quién nos hace caso? Y ojo, tiene razón. Cuando hay un proceso penal, pues obviamente la misma familia, los conocidos, las personas que quieren a la familia, se van a enfocar a atender a la persona que va a cumplir una sentencia, a la persona que acaban de detener o a la persona que detuvieron. Y obviamente se van a enfocar en procesos un 90% legales y un 10% pues al acompañamiento. Pero ojo, al acompañamiento a la persona que quedó detenida. Y entonces ahí si es hijo, el papá, la mamá, la esposa o el esposo, el hermano, los hijos van a dirigir toda su atención a la persona que es detenida. Y entonces se olvidan de que ellos van a estar pasando por un proceso emocional, por un proceso de adaptación mental muy complejo. Pero como dice la mamá, sí, pero ahorita no tengo tiempo como de atenderme. Ahorita el más importante es la persona que se acaba de atender. Y ojo, pues esta persona, dentro del cerezo, sí, claro, tiene su atención y su acompañamiento legal, que es lo primordial. También tienen acompañamiento incluso psicológico. Es más, ya los presos, y digo, esa es una de las razones por la que nosotros íbamos, tiene el acompañamiento espiritual, ¿no? Y de ahí se deriva pues lo que en la Iglesia Católica tenemos como la pastoral penitenciaria, ¿no? Personas que se dedican pues sí a atender estos rubros, pero ojo, tanto ellos o como todos las asociaciones se van a enfocar a la persona, a los derechos humanos, al bienestar emocional de la persona que es detenida. ¿Por qué? Porque va a necesitar esa atención. Sí, pero nos olvidamos de las personas que nos quedamos afuera. Y por eso hablo en este tema cuando la cárcel también entra en casa y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta porque estamos enfocados en la persona que está en la cárcel. A partir de ahí, y obviamente agradecerle a nuestras amigas que están en cabina platicando el tema con nuestras amigas Daphne y Naye, hablábamos de esta situación. Dijo, bueno, vamos a hacer un trabajo un poco más formal que nos permita, por un lado, entender qué está sucediendo o qué sucede en la familia de una persona que está en la cárcel y cómo poder acompañarla desde 3 perspectivas. Una perspectiva psicológica, una perspectiva de acompañamiento pastoral y también, ¿por qué no?, una perspectiva netamente espiritual. Y entonces ver cómo podemos integrar estos elementos y poder ayudarlos. Quiero decirles, y con mucho agrado, ya hasta le puedo decir con mucha felicidad, hoy, además de compartirles el tema, he diseñado con gran esfuerzo una pequeña obra que así le llamamos, un libro que le llamamos Cuando la cárcel también entra en casa. Es un libro que tenemos en PDF, un libro de mi autoría y que se ha recopilado pues a través de los años que llevo de experiencia en trabajar con las personas. Originalmente no estaba enfocado directamente a un tema de acompañamiento a las personas que están en la cárcel, sino más bien el acompañamiento a personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, de familiares de personas secuestradas, porque el proceso es muy, muy similar.
Entonces, a lo largo de mi acompañamiento con muchas personas atendiendo estos temas, ya venía haciendo algunos escritos. Bueno, el día de hoy con mucho agrado les quiero compartir que ya tenemos esa obra terminada. Es una obra de PDF, no la tenemos en físico. Y lo que también nosotros queremos como Radio Quirios, precisamente por eso yo le pedía la autorización a nuestras compañeras, se los vamos a compartir. Esto que yo voy a compartir durante esta primera hora, de hecho, lo vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque es un tema, además de muy complejo, muy amplio. Entonces, lo vamos a dividir en dos partes, pero van a tener en sus manos, sin ningún costo, solamente como gratificación de aquellas personas que amablemente nos siguen en nuestras redes sociales, como nuestro YouTube, como nuestra radio. En agradecimiento como Radio Quirios, les vamos a hacer entrega de este libro que es de mi autoría. Lo único que les vamos a pedir es que se comuniquen con nuestra radio y tanto mis compañeras de Dafne como Naye harán favor de compartirles esta obra. Esta obra está dirigida principalmente a las familias de aquellas personas que se encuentran presas, pero también está dirigida a mis compañeros y a mis colegas psicólogos. En esta obra, sobre todo en la segunda parte, tiene un proceso terapéutico desde nuestros modelos psicoterapéuticos de DHBE y nuestros modelos de ALMA. Y es una guía que te va a permitir ir acompañando a los familiares de estas personas. También está dirigido a aquellas personas que están en la pastoral penitenciaria. ¿Por qué? Porque ellos son básicamente los responsables de este acompañamiento desde nuestra perspectiva religiosa, ¿no? Entonces, y también aquellos sacerdotes, amigos míos, aquellos sacerdotes que quieran adquirir esta obra, está a su alcance, porque también viene enfocada a ese acompañamiento desde una perspectiva no espiritual, pero sí desde una perspectiva humana. Está hecho con un lenguaje no técnico, un lenguaje muy accesible para que permita, pues obviamente, dar tips, dar consejos, dar acompañamiento integral en este proceso tan complejo que viven nuestras familias. El día de hoy les voy a compartir la primera parte. Este libro tiene 15 capítulos. 7 capítulos están dedicados a entender el proceso tan complejo que vive una familia desde la perspectiva psicológica al tener un familiar en prisión. ¿Por qué es importante y por qué dediqué 7 capítulos a este tema? Porque yo no puedo intervenir, yo no puedo acompañar aquello que no entiendo. Yo no puedo dar un proceso a aquello que yo no logro entender, esa dinámica. Por eso, en estos primeros capítulos, vamos a trabajar en entender qué sucede con la familia de la persona que está presa. ¿Qué sucede con la familia en torno a su comunidad y cómo podemos apoyarla, cómo podemos acompañarla? Ahora, cuando hablo de la familia, me enfoco en el papá del que está preso, en la mamá del que está preso, en la esposo del que está preso, en los hermanos y en los hijos. ¿Por qué me baso básicamente en este grupo familiar? Porque estamos hablando de más o menos una familia nuclear, ¿no? Digo, me queda claro el tío, el abuelo, me queda claro el amigo, pero ¿quién enfrenta y afronta directamente este proceso? Pues solamente la familia directa, el papá, la mamá. Y déjenme decirles, dentro de los acompañamientos que yo he realizado, de los procesos terapéuticos que he llevado, he trabajado con el papá, con la mamá,
con la esposa, esposo, con los hijos, con hermanos. Y déjenme decirles que el porcentaje más elevado de afectación es la madre. Por el vínculo, por la relación simbiótica que tiene con el hijo. Cuando a uno de sus hijos o a su único hijo lo meten a la cárcel, sí hay impacto en toda la familia, pero lo que me he dado cuenta que el mayor impacto generalmente va a estar en la madre. Y la persona con mayor fortaleza generalmente es la madre. Entonces, dentro de esta obra se van a dar cuenta que hay muchos casos, que hay muchos relatos, y la mayoría está enfocada en eso. ¿Por qué? Pues porque desde mi experiencia en atención a las familias, el impacto mayor y la fortaleza mayor generalmente es la mamá. Entonces, por eso se van a dar cuenta en esta obra que está muy enfocado a ese tipo de casos. En estos 7 capítulos, ¿cómo vamos a ver cuál es el impacto? ¿Cuáles son la dinámica? ¿Cuál es la dinámica que se vive en una persona que es presa en la familia cuando la cárcel entra en casa? Imaginémonos, viene la policía, viene Guardia Nacional, viene la autoridad y de la noche a la mañana detienen a un familiar tuyo, detienen a tu papá, detienen a tu hijo, detienen a tu hermano, detienen a tu esposo, detienen a tu esposa. Y entonces viene un proceso legal complicado y viene una sentencia. Pero el primer tema es, esa sentencia es en la cárcel, pero también hay una sentencia en casa. Y es una sentencia invisible. ¿Por qué es una sentencia invisible? Porque las sentencias judiciales tienen una fecha de inicio, tienen una fecha de término, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Por esta situación, por este delito son 3 años de prisión, son 5 años de prisión. Tiene una fecha de caducidad. Pero las sentencias emocionales tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el familiar inmediatamente de la noche a la mañana va a experimentar un terremoto emocional. Es decir, va a haber un cambio radical. Y entonces, como estas sentencias emocionales, si no son atendidas, se van a convertir en una neurofatiga emocional. Entonces, entender que sí, físicamente o judicialmente hay un proceso, pero emocionalmente difícilmente va a haber un proceso de inicio y de término. Y como yo les decía, el primer elemento, cuando hay una sentencia invisible, lo que va a experimentar la familia en sus diferentes roles, sea mamá, papá, hijo, esposa, va a ser un terremoto emocional. ¿Y qué significa un terremoto emocional? ¿Y por qué le llamo un terremoto emocional? A ver, ¿qué es un terremoto? Es algo completamente inesperado y que en segundos te cambia la vida. Que en segundos pierdes un familiar, que en segundos pierdes tu casa, que en segundos hay un cambio completo. En un proceso de detención, en un proceso judicial, sucede lo mismo. Recuerdo una mamá que me decía, yo recuerdo, psicólogo, que estábamos cenando y de pronto tocan a la puerta y que veo, son 5 miembros de la Guardia Nacional y decimos, aquí vive fulano de tal, dice nosotros sin saberlo, incluso si la persona, si mi hijo lo sabía, no nos había dicho nada, nosotros ni siquiera estábamos enterados. Y dice, tenemos una orden de aprehensión para fulano de tal, y en ese momento entraron a la casa, ni siquiera me pidieron permiso, lo agarraron, lo esposaron, lo subieron a una camioneta y se fueron. Ese es un terremoto emocional. ¿Por qué? Porque en instantes me está cambiando la vida y mi cerebro ni siquiera está entendiendo qué está pasando, ¿no? Y entonces viene un boom de emociones que no voy a poder ni siquiera entender. Ese día la realidad de mi familia se fractura. Ese día mi personalidad se fractura. Ese día mi rol de madre se fractura porque no lo logro entender qué está sucediendo o qué pasó. Y entonces ahí se empieza a vivir un proceso de angustia
Porque al no entender ni cuál es la situación, al no entender qué va a pasar mañana, al no entender ahora qué tengo que hacer y cómo me tengo que mover, lo que vamos a experimentar y se experimenta en un terremoto es que el cerebro se va a bloquear. Cuando hay una emoción con una intensidad muy elevada, que el cerebro no logra identificar cuál es la razón de, es decir, y aquí hablamos de dos elementos fundamentales, una se le llama red neuronal por defecto y otra le llamamos red ejecutiva. La red ejecutiva es la que nos ayuda a procesar, a planear, a entender las cosas, a aprender, pero la red neuronal por defecto es la que nos ayuda a reaccionar de manera inmediata. Y cuando nos ayuda a reaccionar de manera inmediata, lo hace a manera de sobrevivencia. Entonces, cuando lo hago a manera de sobrevivencia, realmente no pienso las cosas. Por eso hablamos de el cerebro va a empezar a buscar explicaciones que no va a encontrar. Digo, si la persona detenida ya nos había comunicado, si yo ya estaba enterado, si yo ya sabía que a lo mejor mi hijo andaba en malos pasos, si yo ya sabía que mi papá andaba en malos pasos, si yo ya sabía que mi esposo andaba en situaciones que le iban a complicar judicialmente, probablemente yo ya esté esperando algo como esto. Déjenme decirles que en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, la persona que comete el delito, que comete una infracción, no lo va a comunicar, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que menos quiere la persona es, como comúnmente decimos, preocupar a la familia. Sí, nada más que no sabes que en el momento que se enteren va a haber un terremoto emocional y no van a saber qué hacer, ¿no? Muchas veces es mejor prevenir a la familia. Bueno, sin embargo, generalmente no es así. Entonces, hay un colapso de roles familiares. Ahora, ¿cómo actúo? Yo como papá, ¿qué le digo a mi hijo? Yo como mamá, ¿qué le digo? O a mi esposo, o a mi hermano. ¿Por qué? Porque esa sorpresa es tan grande que no voy a saber cómo actuar. Porque lo único que está buscando mi cerebro, por un lado las explicaciones y por otro lado, entender el cómo voy a atender a la persona que ahora ya no va a estar conmigo y que ahora debo buscar a toda costa o que no lo sentencien o que lo liberen o buscar que al menos no lo atiendan mal. ¿Se dieron cuenta? Entonces, los roles familiares que veníamos jugando en una vida más o menos cotidiana truenan de manera inmediata. Y entonces eso provoca incluso un conflicto muy complejo entre la familia. ¿Sale? Y empiezan algunos elementos de culpa, de castigo, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, ojo, estos cambios radicales lo que van a hacer es generar una ansiedad, que nosotros le vamos a llamar una ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque ahora en mi cerebro empieza a rumiar muchísimas cosas a futuro. Y toda esa rumiación se va a volver una enredadera que no voy a poder ir trabajando. Entonces, hay que entender que en la familia lo primero que va a pasar es eso. De ahí viene un tema muy complicado cuando ya la persona está en prisión. Y le vamos a llamar un duelo invisible. ¿Por qué hablamos de un duelo invisible y no un duelo visible? A ver, yo les pregunto, ¿cómo llorar a una persona cuando la persona sigue viva? Cuando una persona fallece, cuando un familiar mío fallece, ya sea un padre, una madre, un hijo, una esposa, un hermano, hay un proceso de un duelo. Y uno de los elementos fundamentales que además ayudan en el proceso de duelo, en todas las culturas, en todas las comunidades, algunos lo hacen de una forma, algunos de otra forma, en todas hay un rito. Hay un rito de cierre, hay un rito de despedida, ¿no? Incluso en algunas comunidades hablan de los famosos 9 días, ¿no? Hablan incluso del cabo de año, hablan de llevada de cruz y todos son unos ritos que además respetables y modificables en cada una de las tradiciones y culturas, pero ese rito tiene una razón de ser. Ese rito
tiene una razón de ser de despedida, ¿no? Incluso cuando hay oraciones, hay todo un rito de misa de cuerpo presente, etcétera, etcétera. Incluso un rito a la hora de llevarlo al panteón cuando es una forma tradicional o de cremarlo, etcétera. O sea, hay un rito. Y ese rito tiene un objetivo. Y también ese rito emocionalmente es saludable. Pero en el caso de una persona que está en prisión, ese rito no existe. ¿Qué rito hago? ¿No? Más bien me voy a enfocar en un proceso para atenderlo de manera judicial. Entonces, hay despedidas que nunca ocurren. Yo no puedo despedir de la persona, de mi esposo que acaban de tomar preso. Yo no me puedo despedir de mi hijo que lo acaban de llevar a la cárcel. Entonces, por eso hablamos de que es una despedida que no va a ocurrir, ¿no? Y precisamente por eso el corazón permanece esperanzado durante muchos años. ¿Por qué? Porque empiezo a vivir con la esperanza de que la persona en algún momento va a salir y vamos a continuar con una vida cotidiana. Y entonces aquí hay un duelo. Primero hay que entender que es un duelo ambiguo. ¿Por qué un duelo ambiguo? Porque fíjense bien, hay como que dos elementos. La persona físicamente no está, pero psicológicamente sigue presente. ¿Por qué? O sea, no está conmigo, no está en casa, no está en la familia, pero psicológicamente sí está, porque está en un lugar donde se mantiene con vida, donde lo están atendiendo, donde vive un proceso judicial. Entonces, por eso, pues yo no puedo vivir un duelo como tal, ¿no? Porque aunque físicamente no está conmigo y aunque cambió la dinámica familiar, pues él sigue estando presente. Y entonces yo sigo teniendo contacto con la persona, entonces no puedo cerrar ese proceso, por eso es un duelo ambiguo, ¿no? Bueno, también tenemos casos, digo, no es el tema, pero tenemos casos de donde psicológicamente la persona no está presente y físicamente sí. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? De una esquizofrenia, ¿no? La persona físicamente está conmigo, psicológicamente no está, porque vive otra realidad. Una persona, por ejemplo, con Alzheimer, ¿no? La persona físicamente está conmigo, yo la atiendo. Psicológicamente no está, porque incluso ya ni siquiera me reconoce. Entonces, se dieron cuenta que ese duelo ambiguo complica el acompañamiento, porque yo no voy a poder llevar a la persona en un proceso de duelo natural. ¿Por qué? Porque pues, la persona sigue en ambos casos. Entonces, ese duelo se llama duelo también congelado. ¿Por qué? Porque todo duelo tiene un proceso de inicio, tiene una serie de etapas y se va a cerrar, ¿sale? En este caso, desgraciadamente el duelo no lo puedo cerrar. Por eso le llamamos un duelo congelado, un duelo que va a estar presente durante el tiempo que la persona sigue en prisión. Entonces, hay que entender el tema de cómo lo va a estar viviendo la mamá, cómo lo va a estar viviendo el papá, cómo lo va a estar viviendo la esposa, ¿no? Y entender que dices, oye, no, pues ya lo tienes que superar. No, no lo puedo superar. Y no lo voy a superar porque el duelo está congelado, porque el duelo va a ser un eterno presente. Ahora, este duelo, en realidad, yo le llamo, hay como 7 duelos. O sea, no es un duelo generalizado, es un duelo que va por ciertos estratos, por ciertas fases. Hay un duelo, por ejemplo, el duelo de la presencia cotidiana. Yo estaba acostumbrado a que la persona iba a trabajar, llegaba y todos los días estaba conmigo, todos los días lo veía, ¿no? O trabajaba a mediodía y regresaba, o incluso trabajaba 4 o 5 días fuera y regresaba, o venía cada 8 días a la casa y estaba conmigo. Hoy ese duelo ya no está y se llama la presencia cotidiana. Se rompe la dinámica de la cotidianidad familiar. Se rompe la dinámica de esa cotidianidad de vida de pareja. Se rompe la cotidianidad de ver a mi hijo, de ver a mi hermano, de ver a mi esposo, de ver a mi papá. Entonces, ese duelo es un duelo de presencia cotidiana, truena. Otro duelo que debo empezar a trabajar es el duelo de proyectos familiares, ¿no? Como familia, como pareja, tenemos
proyectos de vida, ¿no? Que quiero terminar mi casa, que quiero comprarme un carro, que quiero tener otro hijo, que quiero que mi hijo estudie en tal escuela, quiero que mi hijo vaya a tal universidad. Ese duelo de proyecto truena, de ese proyecto familiar. ¿Por qué? Porque si yo tenía planeado terminar mi casa, pues ahora la parte económica se truena. ¿Por qué? Porque lo voy a destinar hasta el proceso judicial. Si yo tenía un proyecto de tener un segundo hijo o un tercer hijo, también truena. ¿Por qué? Porque ahora ¿cómo voy a tener otro hijo estando su papá en la cárcel? O estando su mamá en la cárcel, o estando mi hijo en la cárcel. ¿Se dieron cuenta? Entonces, es un duelo de cómo yo supero ahora los cambios que voy a tener en mi proyecto familiar. ¿Sale? Hay otro que lo vamos a ver más adelante y que pesa mucho, que es el duelo de identidad. Paso de ser la esposa de Carlos a ser la esposa del preso. Paso de ser la mamá de Carlos a la mamá del hijo que está en la cárcel. ¿Se dieron cuenta? Y hay una identidad distinta, incluso socialmente, y al rato lo vamos a ver, eso complica demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo orgullosamente hablaba de mi hijo el arquitecto, yo te pregunto, ¿orgullosamente vas a hablar de tu hijo el que está en la cárcel? Es difícil, ¿verdad? Es complicado. Y entonces va a haber un tema muy, muy fuerte en la familia que rompe con esa dinámica. Y entonces por eso le llamo duelo de identidad. Segundo, cuando uno de mis familiares directos entra a prisión, a la familia se le pierde la confianza y eso es natural. Difícilmente la sociedad en 2026 acepta de manera natural y cotidiana a una familia que tiene a un familiar preso. No debería, sin embargo, socialmente sí sucede. Y entonces perdemos la confianza en esa familia. Decimos, híjole, pues si el papá está en la cárcel es por algo, ¿no? Híjole, si el papá era así, pues ¿cómo será su hijo? Es más, cuando yo trabajaba en empresas privadas y cuando estaba y supervisaba procesos de reclutamiento y selección, a veces mi reclutador, cuando entrevistaba a X persona, me decía, oye, Galik, híjole, muy bien el candidato, pero yo creo que no le damos porque es que su hermano está en la cárcel, es que su esposa está en la cárcel, es que su esposo está en la cárcel. ¿Se dieron cuenta? Cómo para mi reclutador ese estigma que al rato vamos a ver, ese estigma le detenía para continuar con el proceso. Y aunque la persona no tendría nada que ver, sí afecta. Recuerdo también en algún momento cuando contratábamos conductores, el sindicato me decía, oye, no, yo no lo voy a aceptar porque a su hermano lo agarraron robando, a su hermano lo agarraron por esto. Pues sí, pero es su hermano, o sea, no es él. Pero se dieron cuenta cómo la familia se vuelve una familia psicológicamente no confiable. No debería ser. Sin embargo, socialmente sí sucede. Entonces, ese es otro tipo de duelo que ahora hay que enfrentar, el duelo de la confianza-desconfianza. Y esto va encaminado a otro duelo, que es el duelo de la imagen social, que estoy dedicando todo un capítulo para trabajar este tema, porque pesa muchísimo. Hay otro tipo de duelo, que es el duelo de seguridad. Es decir, híjole, ¿y si ahora, como agarraron a mi hijo, también vienen por mi otro hijo? ¿O también vienen porque está implicado el papá? ¿O porque vienen porque está implicado el hermano? Entonces se dan cuenta que la familia empieza a experimentar psicológicamente eventos de mucha inseguridad, sea real o no. Recordemos que nuestro cerebro no identifica la realidad de la ficción y entonces, como vienen muchas rumiaciones a mi cerebro de que quizá haya más implicados, eso se vuelve muy difícil. Y entonces hay un tema donde la persona psicológicamente vive día con día una inseguridad terrible. ¿Sale? Y finalmente hay un duelo de plan de vida. De pronto, la persona, el familiar, el papá, la mamá, la esposa, el hijo, pareciera que ya no le encuentran sentido a lo que sigue.
Pareciera que el mundo se le acaba a la familia cuando la persona ya está en prisión. Y entonces rompe todos sus esquemas de vida. Incluso muchas familias intentan temas de suicidio. ¿Por qué? Porque se rompe su plan de vida. Entonces, este punto es fundamental. Hay que entender que la persona, que la familia va a estar viviendo un duelo ambiguo muy complicado. Por eso yo le llamo un duelo invisible. ¿Por qué? Porque está presente, pero no lo puedo cerrar. Porque afecta diferentes esferas de mi vida cotidiana que tengo que ir cerrando poco a poco, ¿no? Un elemento fundamental que lo trabajo en todo un capítulo es el tema de la culpa que encierra al familiar. Viene un sentido de culpa cuando tengo un familiar preso muy complicado. Es decir, hay personas que viven fuera de la prisión, pero cumplen una condena de culpa todos los días en su conciencia. La culpa viene a encerrar al familiar en un aspecto de depresión a profundidad. ¿Por qué? Porque va a decir en qué fallé. El familiar va a decir, ¿qué va a pasar aquí? El familiar va a entender que la persona está en la cárcel porque él o porque ella, es decir, porque el familiar en algún momento de la vida le falló. Y aquí vamos a hablar de dos elementos bien importantes, porque la culpa va a ser natural. Es natural que cuando a un familiar mío, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, lo lleven a prisión, es natural que yo vaya a sentir culpa. Y es más, la culpa tiene una razón de ser psicológica. Por eso vamos a hablar de culpa saludable y de culpa patológica, de culpa que me ayuda a resarcir el daño y culpa que me ayuda a destruir la familia. ¿Cuándo la culpa es saludable? A ver, es de vital importancia entender que hubo elementos en la dinámica familiar, que hubo situaciones, que hubo procesos en la dinámica familiar que no funcionaron correctamente y eso pudo haber sido, ojo, aclaro, pudo haber sido una parte de la causalidad de un evento delictivo, pero no es determinante, pero no es causa absoluta, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad no va a caer en la persona que comete el acto delictivo. La persona va a caer en el entorno. Y entonces yo soy así porque viví en un ambiente de violencia. Yo soy así porque tuve un ambiente de carencias. No, la verdad es que un acto delictivo siempre va a ser una decisión personal. Incluso aunque sea forzada, ¿sale? Bueno, a como estamos viviendo en ambientes de violencia, sí se vuelve algo muy complejo. Sin embargo, hay que entenderlo. Entonces, sí es natural que el papá, que la mamá, que el esposo, la esposa, experimenten esos elementos de culpabilidad. Y va a ser saludable porque nos van a ayudar a reflexionar cuáles fueron los elementos en los cuales yo pude haber intervenido y no lo hice. La culpa también me lleva a un proceso de reconciliación y me lleva a un proceso incluso de perdón conmigo mismo, de perdón con la familia, de perdón con la persona que está presa, ¿sale? Y eso es saludable. Porque me va a ayudar, 1, a resarcir el daño, 2, a reorientar mi vida, 3, a encontrarle sentido a las fallas y a los errores que cometí y que me permiten reorganizar mi vida y reorientarla a un plan integral de bienestar. Por eso hablamos de la culpa saludable. Pero, ¿cuál es el otro elemento que nos va a complicar? Esa culpa patológica. Esa culpa destructiva,
esa culpa que va a encerrarme. El decir, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Es que mi hijo está en la cárcel porque yo no lo atendí. Es que yo sabía que mi hermano andaba en malos pasos y no me di cuenta. Es que yo sabía que mi hijo andaba con amistades de dudosa responsabilidad y de dudosa personalidad y no fui capaz de detenerlo. Y entonces esa culpa me va a empezar a destruir, me va a empezar a corromper. Y ojo, yo voy a seguir manteniendo esa culpa porque es una ilusión de control. Si yo digo que soy el culpable, me da cierto control, me da cierta satisfacción. Entonces yo me echo la culpa. Sí, mi hijo fue el inocente porque sí cometió el acto delictivo, pero en realidad yo soy la mala madre. Yo fui un mal padre. Yo fui una mala esposa. Yo fui un mal hermano. ¿Se dieron cuenta? Incluso la culpa se vuelve un proceso identitario. ¿Qué significa eso? Yo me veo como la mamá del preso porque yo tuve la culpa. Yo me veo como el papá del delincuente. Y la culpa no es de él, es mía. Yo me veo como la esposa irresponsable. ¿Se dieron cuenta? Entonces, hay que identificar cuándo la culpa, si es saludable y hay que trabajarla, pero cuando esa culpa ya se volvió destructiva. Y ojo, porque esa culpa se va a volver un conflicto familiar, porque tiene 3 vertientes. La culpa patológica te la vas a encontrar en 3 vertientes. La primera vertiente es netamente personal, ¿sale? Y entonces vas a decir, yo soy el culpable, yo fallé, yo tengo la responsabilidad, yo dejé de hacer esto, yo dejé de hacer lo otro. Ojo, hay un tema, y aunque no me quiero meter en terreno que no me corresponde, la culpa espiritual. Dios me va a pasar cuentas de lo que no hice como mamá. Dios me va a pasar cuentas de lo que dejé de hacer como hijo, de lo que dejé de hacer como padre. Ojo, este tema espiritual y moral también corroe. Y entonces invito a la pastoral penitenciaria, invito a mis amigos sacerdotes que se enfocan en este ámbito, que ayudemos a trabajar ese aspecto, porque incluso a veces de manera hasta inconsciente o de manera no pensada, cargamos la culpa al familiar, ¿no? Imagínate que el padrecito le diga a la mamá, híjole, pues Dios le va a tomar en cuenta eso. Pues no, hombre, si venía cargando con una parte muy fuerte de manera emocional, pues ahora imagínate tener una carga más cuando es lo que menos quiere, ¿no? Y la tercera dimensión, la tercera línea de la culpa destructiva. La culpa se va a volver un conflicto familiar. Ahora ya no me culpo yo como mamá. Le digo a mi esposo, es que tú como papá debiste hacer esto, es que tú como mamá debiste hacer esto, es que tú como su esposa debiste hacer esto, por eso es tu culpa. Es que tú como hermano, si ya te diste cuenta que andaba así tu hermano, tú pudiste haberlo tenido, entonces es tu culpa. ¿Saben qué empezó a pasar? Que la culpa, después de venir para acá, empieza a culpar y a responsabilizar a los miembros de la familia. Y entonces la familia se empieza a destruir. ¿Por qué? Porque si yo cargaba con la culpa, pues ahora esa culpa también me la ha reforzado mi hermano, mi hijo, mi suegra, mi papá, mi mamá. ¿Se dieron cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema. De ahí dedico otro capítulo porque es muy, muy importante y le llamo la vergüenza social. Fíjate bien, de verdad que a veces sí me da consuelo cuando me preguntan y me dicen, oye, ¿tu papá? Mi papá falleció hace 5 años. Oye, ¿tu mamá? Mi mamá falleció hace 2 años. Ya cerré ese duelo, ¿se dieron cuenta? Y lo digo de manera natural y de consuelo. Pero ojo,
Imagínate cuando el juicio de los demás se convierte en una seguridad de condena para la familia. La prisión separa físicamente a la persona de su familia y de la sociedad, pero el estigma puede separar emocionalmente a la familia de toda la comunidad. Yo recuerdo que platicando estos temas con la mamá de un familiar, de un hijo preso, me decía, oye Marcos, fíjate que cuando me preguntan de mi hijo, yo prefiero decir que mi hijo está trabajando en otra ciudad. O yo les digo, es que mi hijo se fue de viaje y no sé cuándo va a regresar. Es que mi papá pues se fue a trabajar a otro lado. Y me cuesta, como no tienes idea, decirles, es que mi hijo está en la cárcel. Es que mi hijo está preso. Yo no te lo estoy diciendo de manera muy natural. Vívelo. Es complicadísimo. Y de verdad que la vergüenza social te va a encerrar y te va a matar emocionalmente. ¿Por qué? Porque hay dos elementos. El primero es personal, el miedo y la vergüenza de qué va a decir mi comunidad, qué va a decir mi familia, qué va a decir mi religión, qué va a decir mi escuela, qué va a decir de qué soy. ¿El hijo de un preso? ¿El papá de un preso? ¿El esposo de un preso? ¿La mamá de un preso? Eso es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque se vuelve en dos líneas. Uno, en una emoción social. Y esa emoción social te va a empezar a carcomer y te va a llevar a una depresión profunda. Y dos, hay un estigma. Esa parte es cómo duele en la sociedad. Cuando los mismos miembros de la familia, cuando la misma comunidad, cuando la sociedad, cuando tu religión te pone un estigma y dice, mira, pues vamos a ir a ver a la familia del preso fulano de tal, vamos a convivir en el cumpleaños del papá del que está preso. Entonces, le voy a poner un estigma que voy a destruir la familia. Fíjense, hasta aquí hemos visto elementos, hemos visto cómo la dinámica cambia de manera abrupta en el proceso de una persona, de la familia de una persona que está en prisión. Vamos a continuar con cómo cae a una etapa de una fatiga neurocognitiva muy complicada, y en los siguientes capítulos, en la siguiente sesión, en la siguiente charla, vamos a ver cómo trabajarlo. Les voy a dar tips de neuroplasticidad y esperanza. Les voy a trabajar cómo paso del modo de supervivencia, porque esto me lleva a un modo que le llamo red neural por defecto, netamente un nivel reptiliano de supervivencia, a un modelo de vida, a un modo de vida. Desde la metodología de HB les voy a dar unos tips de cómo podemos reconstruir esa parte mental. Vamos a trabajar con el método ALMA para un acompañamiento psicoterapéutico. Les voy a decir, bueno, ¿cómo puedo evaluar clínicamente y cómo puedo decir en qué etapa de este proceso están? Y les voy a dar elementos, consejos de acompañamiento para toda la familia. Es decir, cómo acompaño a la mamá, cómo acompaño al papá, cómo acompaño a la esposa, ¿no? Y estos tips que voy a estar trabajando con ustedes están en este libro que gratamente se los quiero compartir, pero en la siguiente sesión, que es como que la de cierre muy importante, lo vamos a ir trabajando. No se lo pierdan, realmente es un tema muy, muy, muy interesante. También les reitero que estos procesos nosotros tenemos ya experiencia de acompañamiento. Les recuerdo mi teléfono 2297 95 13 90. Contáctenme. Y también este libro lo puedo compartir con ustedes y podemos trabajar en un ambiente más terapéutico. Por aquí ya con nuestra amiga Dafne tenemos algunas propuestas de cómo poder apoyarlos, obviamente respaldados desde la pastoral penitenciaria, y cómo podemos ir llevándolos. Yo quiero agradecer nuevamente al señor arzobispo de Jalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, nuestro arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa, a mi buen amigo el presbítero Juan Beristain de los Santos, nuestro director de comunicación social. Igual a través de él me pueden contactar directamente, y bueno, también a mi amigo Jorge Virués, nuestro director de la radio. Y bueno,
infinitamente agradecido a nuestras amigas, a Dafne, a Naye, nuestras compañeras que están en cabina, y que estas charlas no llegarían a ustedes sin, obviamente, el apoyo y la coordinación directa de ellas. Yo les agradezco esta sesión. La verdad es que nos faltó todavía un tema para cerrar y ver toda la segunda parte de estrategias de acompañamiento. No se lo pierdan, queridos amigos. Nos vemos dentro de 15 días y cualquier duda, les recuerdo, este libro está a su disposición. Comuníquense con nuestros responsables de Quirios y ellos amablemente les harán favor de compartírselo. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Quirios, el centro de la radio. Agradecemos al psicólogo Marcos Muñoz Romero por compartir este espacio de reflexión, crecimiento y bienestar emocional. Recuerden que podrán escucharlo cada 15 días, los viernes a las 9 de la noche, con temas que inspirarán su desarrollo personal y humano. Hasta la próxima.